Hola, muy buenas. Os damos la bienvenida a Radio Aleris, tu podcast de alimentación. En Aleris somos profesionales con formaciones muy variadas, con una vocación especial por el mundo de la alimentación, la salud, la cocina y la divulgación. Y en nuestro equipo contamos con especialidades de casi todo lo que está inventado o por inventar. Y tenemos en común que nos define la curiosidad por la nutrición y las ganas de compartir lo que hacemos. Vamos, lo que estáis escuchando ahora mismo. Nos beneficiamos del saber del resto del equipo para reinventarnos y estar al día en qué habría que comer o no según cada persona y situación. Hoy es 11 de febrero y la verdad es que el calendario nos obliga a hablar de un tema muy importante, la mujer y la ciencia y la investigación. En Aleris la verdad es que tenemos una suerte porque contamos con mucha gente que ha estado también ahí, como es el caso de Alicia Julibert. Es una gran profesional y es doctora en nutrición, además de dietista nutricionista, y la verdad es que nos parecía la persona más indicada para hablar de este tema. Muy buenas, Alicia, bienvenida al podcast de Aleris y la primera pregunta que te tengo que hacer es ¿qué fue lo que te atrajo de la investigación y cómo enfocaste tu carrera por ese camino? Hola, Laura. Bueno, pues primero de todo, muchas gracias por hacerme partícipe de este podcast, que la verdad tan interesante y que a la vez es un campo que la ciudadanía, ¿no?, la sociedad conoce, pero muchas veces tiene esa dificultad de cómo llegar esa información a la sociedad o a la población general. Y bueno, de primeras, pues, a ver, la verdad que después de terminar la carrera no me había planteado hacer el doctorado, ¿no? Yo creo que nadie que hace un doctorado al principio quiere hacer un doctorado, pero bueno, sorpréndenos. A ver, ¿cómo puedes ayudar, digamos, a otros profesionales o a las chicas que te estén escuchando de cómo empezar, digamos, esa carrera? Pues sí, ya hice, bueno, uno de lo que solemos hacer en Aleris, ¿no? Uno de estos vídeos de 10-15 minutitos que también solemos hacer sobre distintos temas, ¿no? Y una de las cosas que proponía era, pues, el incitar un poco, después de haber terminado la carrera y no saber muy bien por dónde nos depara el futuro, a no ser que lo tengas muy claro, ¿no? Como pueda ser el campo de la consulta, como nosotros, o que quieras meterte en restauración colectiva, que al fin y al cabo pues son dos de los campos en los que más trabajo podemos encontrar. Entonces, bueno, yo venía de haber estado 3 años en restauración colectiva, pues luego me fui a hacer un máster a Barcelona y volví a Palma un poco, pues, ¿qué hago con mi vida? Porque la verdad es que no tenía ganas o quería descubrir otros campos. Entonces, un poco pues lo que comentaba, ¿no? Que me fui a la universidad y fui a preguntar a ver qué grupos de investigación relacionados con nutrición, alimentación había, ¿no? Y justo pues fui a parar con un investigador que la verdad que la base de su carrera científica era trabajar en investigación o ensayos de nutrición, ¿no? Justo el proyecto de investigación que iban a empezar estaba muy relacionado pues con lo que a mí más me gusta, que al fin y al cabo es ese vínculo más asistencial, ¿no? De poder ayudar a las personas y trabajar en consulta, y la verdad es que ni me lo pensé. Y entonces pues dije, pues no me había planteado el doctorado, pero allá que voy. Claro, yo creo que todos hemos sentido esa crisis existencial, ¿no? De cuando acabas de estudiar la carrera, el máster y tal, y dices, bueno, ¿y ahora qué hago, no? O sea, creo que es muy interesante que ya no solo existe, digamos, ponerte a trabajar, digamos, en consulta, como puede ser mi caso, ¿no? Que también existen otras opciones, entre ellas, digamos, la investigación. Y bueno, que es una rama que es muy interesante y que yo creo podemos, digamos, utilizar la investigación también en consulta, ¿no? Y así enlazamos también con mi segunda, digamos, pregunta interesante, ¿no? ¿Cómo te ha servido a ti
la investigación ahora en el día a día en la consulta? Muy buena pregunta, ¿no? La carrera de investigación pues da mucho pie cuando acabas el doctorado a, si tú tienes claro que seguir haciendo carrera universitaria, pues es como la vía perfecta, ¿no? Si has terminado el doctorado y no quieres continuar haciendo esa carrera universitaria, pues bueno, pues como yo que me ofrecieron esta oportunidad del Centro de Palma, ¿no? En consulta, y ya te digo que tampoco ni me lo pensé. ¿Sabes qué pasa? Hay veces que da la sensación un poco que existe un poco una desconexión, digamos, entre la universidad, digamos, y lo que damos en consulta. Por eso creo que es importante que, aunque vengas del mundo, digamos, de la investigación, qué cosas te han servido, y bueno, recalcar que los doctorados a veces o la carrera universitaria, como tú bien dices, va, digamos, íntimamente de la mano, ¿no? Yo creo que eso es importante recalcarlo, ¿no? Exacto. Sin lugar a duda, ¿no? Es decir, la consulta es un lugar o uno de los ámbitos clínicos, porque al fin y al cabo puede haber consulta tanto en atención primaria como en un hospital, ¿no? Pero al fin y al cabo donde ponemos en práctica esa evidencia científica. Es decir, al final pues lo que hacemos es trasladar, ¿no? De una forma práctica esos resultados o esas conclusiones a una recomendación para la persona que tenemos delante, ¿no? Entonces, por un lado, el haber hecho el doctorado, pues al fin y al cabo una persona que después de 4 o 5 años o el tiempo que le haya dedicado a ese proceso, pues tiene un bagaje de lectura, ¿no? En evidencia y de profundización en esa lectura crítica de los artículos científicos, que creo que es muy importante. A mí se me ocurre, ¿no? Cuando vemos en redes sociales, ¿no? La interpretación, digamos, de los artículos científicos muchas veces está sesgada, y por lo que tú decías, porque la lectura crítica, digamos, la experiencia que te da hacer un doctorado, vosotros la tenéis, pero hay otras personas que no tienen esa experiencia. Entonces, no sé cómo te sientes, ¿no? Cuando hay, digamos, una exposición pública acerca de algunos estudios científicos muy sesgados y dices, joder, es que esto no es así, y llega un mensaje muy vano o muy superficial de lo que realmente es importante, ¿no? Efectivamente, ¿no? En pocos ámbitos o pocos campos como la nutrición hay tanta discrepancia, ¿no? Y bueno, claro, la interpretación que se hace, ¿no? Esos mensajes muchas veces pues sensacionalistas que llegan a los ciudadanos, y todo se debe a una mala interpretación que no ha sido crítica de esos estudios. Es decir, que es muy importante pues saber que al fin y al cabo la mayoría de los estudios de nutrición, pues muchos de ellos son observacionales, ¿no? En el que, por ejemplo, pues no se puede establecer una causalidad, es decir, causa-efecto. Ojalá pudiésemos tener muchos más estudios de calidad, ¿no? O de mayor evidencia, como pueden ser los ensayos controlados, ¿no? Aleatorizados, que nos pueden dar una mayor conclusión. Claro, es lo que tú decías, ¿no? Hay muchos estudios observacionales, pero recordamos un poco que la nutrición tiene mucho más de investigación de eso traslacional, ¿no? Que define, digamos, un poco las respuestas, digamos, entre el laboratorio y, digamos, el paciente, ¿no? Y cómo podemos trasladar eso a un paciente en clínica, ¿no? Por ejemplo, no sé si te has encontrado alguna vez, que en tu experiencia ahora profesional con pacientes, cosas que lo decían los estudios, pero cuando te has encontrado con un paciente delante, no has sabido aplicar, o viceversa, ¿no? Es decir, he aplicado cosas que no hay una revisión, digamos, profunda del tema, pero que me han dado resultados. Sin lugar a dudas, ¿no? Es un ejemplo que creo que también, bueno, lo he comentado contigo y ha sido de gran ayuda, ¿no? Por tus conocimientos y por tu experiencia y bagaje también en consulta, que un ejemplo muy claro podrían ser, por ejemplo, ¿no? Las enfermedades autoinmunes, ¿no? En las que desconocemos pues muchos mecanismos fisiológicos, ¿no? que intervienen en estas enfermedades, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, cuando un paciente viene a consulta y nos pide ayuda, por ejemplo, en este tipo de enfermedad, pues siempre les indicamos que el protocolo pues, puede estar abierto a cambios, a mejoras, ¿no? Que al fin y al cabo pues, que no hay una evidencia clara sobre esto, pero que sí que hemos visto que puede haber una mejoría. Cada paciente es un mundo en el que presenta una sintomatología o una clínica diferente y que evoluciona diferente. Entonces,
Y luego, bueno, al fin y al cabo otros factores que también, ¿no? Esos factores de confusión que muchas veces hay que tener en cuenta en los estudios y no solo focalizarnos en esas dos variables, ¿no? Una de las cosas importantes también en los estudios, como pueden ser otros factores que influyen, ya sea el ejercicio, el peso, su estilo de vida, ¿no? La calidad de vida que tenga, el estrés. Y también, pues lo que tú decías, bueno, pues que las investigaciones o los estudios pues son años de estudio, ¿no? Y hay veces que en la consulta no tenemos, digamos, esas armas, digamos, o es el tiempo, y hay veces que tenemos que probar cosas, aunque realmente no tengamos un respaldo científico detrás, ¿no crees? La verdad que sí. Entre ellas, ¿no? Como comentabas, pues que hay muchas cuestiones que se han ido desarrollando con el tiempo y que a lo mejor antes pues no tenían ningún tipo de sentido, ¿no? Pues, por ejemplo, como hemos comentado a veces, pues algún tipo de suplemento dietético, ¿no? De sustancias pues, bioactivas, con jengibre, ¿no? O luego, pues metodologías dietéticas que también se están hablando mucho, como ahora podría ser pues ayuno intermitente, ¿no? Y luego, bueno, otra cosa importante que es esa, y que tenemos la suerte de trabajar en Aleris, que es con un equipo multidisciplinar, ¿no? Que es la derivación y ese trabajo conjunto con otros profesionales, psicólogos, logopedas, entre otros. A mí me parece muy interesante lo que acabas de decir, es decir, la relación, digamos, interdisciplinar. A mí, por ejemplo, los debates en redes me parecen enriquecedores, ¿vale? Pero creo que hay un ambiente un poco hostil, ¿no? Entre profesionales. Yo creo que nos ayudamos más y ponemos, digamos, un foco distinto cuando trabajamos con otros ámbitos o con otras, ya sea profesiones sanitarias, como puede ser, pues esos psicólogos, incluso vamos a hablar más allá, pues entrenamientos personales, ¿no? Entrenadores personales. Creo que nos pueden dar una visión, digamos, totalmente distinta y un enfoque diferente. Por eso la investigación digamos, la pauta científica tiene que ser la base de todo, ¿no? Pero realmente cuando estás delante de un paciente, pues se puede ir mucho más allá, ¿no? Eso creo que lo que has dicho es muy interesante. Una cosa que también a mí me parece muy interesante es cuando tengo delante a alguien, ¿no? Y me plantea, digamos, cuestiones, digamos, científicas, ¿no? Decir, joder, mira, es que he leído esto en Google o he leído esto en redes y no sé qué opinas, ¿vale? Sobre la relación que existe entre las lecturas, digamos, de forma abierta y los posibles mitos que puedan, digamos, ocurrir. Pues sí, como comentábamos antes, ¿no? A lo largo de la historia de la investigación, sabemos que la nutrición es una ciencia reciente y que las recomendaciones cambian. Tenemos que saber un poquito, pues, o lo que intentamos en Aleris es aportar nuestro grano de arena a la salud de la población, pues intentando aportarles esa información correcta y veraz sobre los resultados reales de investigación, ¿no? Intentar ayudar a nuestros pacientes a que sean críticos, a que ellos mismos experimenten y sepan filtrar esos mitos o verdades de todos esos mensajes que escuchamos sobre nutrición, ¿no? Siempre, bueno, hay todo tipo de pacientes. Ahora mismo me estaba acordando de uno que me comentaste que te pide y todo, creo que fue contigo, Laura, que te pedía y todo, pues los artículos científicos, ¿no? Los estudios científicos en los que se veía, ¿no? Lo que tú le estabas comentando, ¿no? Entonces, bueno, que tenemos todo tipo de pacientes y que creo que nos tenemos que adaptar a ellos y que me parece muy bien, que al fin y al cabo pues uno sea crítico y que al final las conclusiones tienen un carácter muchas veces muy subjetivo que se traslada o pasa a esas noticias, ¿no? Haciendo afirmaciones un poco tergiversadas y que llegan a la población. Yo creo que estamos, digamos, en nuestro papel, ¿no? De conducir, digamos, un poco esos pensamientos o esas ideas y creencias, ¿no? Pero no debemos olvidar que la nutrición es bastante joven, ¿no? En ese sentido. Y que la verdad es que, bueno, que hay corrientes muy sectarias, como has dicho tú últimamente, pues bueno, el tema de ayuno intermitente o la dieta cetogénica, ¿no? Creo que hay, digamos, mensajes que se trasladan a través de estas corrientes tan sectarias de esto es bueno o esto es malo, ¿no? ¿Crees que, por ejemplo, la investigación y el desarrollo aportan sentido a este tipo de
digamos, corrientes nutricionales, o más bien, digamos, nos arrojan luz sobre realmente lo que es veraz? Sin duda, yo creo que ojalá se invirtiese mucho más en investigación para poder, es decir, en vez de investigar para tratar, que también es muy importante, no hay que olvidarlo, pero investigar para prevenir al final todas esas patologías que a día de hoy son crónicas, ¿no? y que son una de las principales causas de muerte a nivel mundial, ¿no? Y que al fin y al cabo, pues hablando un poquito, ¿no?, de lo que comentábamos de este concepto de investigación translacional, ¿no?, que ha emergido con fuerza en estos últimos años, pues un poquito lo que se intenta responder, ¿no?, a este problema de salud de gran relevancia por un poquito estas enfermedades crónicas que te comento, ¿no?, que al fin y al cabo lo que están haciendo es incrementar también esa esperanza de vida y que el coste de esos tratamientos sean muy prolongados. Y porque, como te decía, un aumento de esta prevalencia de enfermedades crónicas, ¿no?, como lo que hablamos, las que comúnmente conoce la población, como la obesidad, la diabetes, ¿no?, el síndrome metabólico y el gasto sanitario que conlleva. Y también hay algunas cuestiones, ¿no?, que en estos años, ¿no?, se han desarrollado, ¿no?, y que en general antes pues no se pensaban que no tenían sentido, ¿no? ¿Verdad? La verdad que sí, como lo que comentábamos antes, ¿no?, esas intervenciones que tenían un mayor o menor rigor de evidencia y que al fin y al cabo pues en consulta solemos implementar, ¿no? Como pues eso que comentábamos del uso de suplementos, ¿no?, las metodologías diferentes dietéticas que van surgiendo. Pero bueno, creo que también al final no solo debemos perdernos, ¿no?, con un tipo de dieta concreto que muchas veces hay que especificarla en un paciente concreto, sino ir más allá y buscar más patrones y esa relación con su estilo de vida y todos esos factores externos que nos influyen en nuestra vida, ¿no?, ya sea pues eso, físico como psicológicos, tan importantes para un cambio de estilo de vida. ¿Y qué te iba a decir, Alicia? ¿Crees que haberte sacado, digamos, el doctorado te ha dado como una visión, digamos, más amplia o una actitud más crítica en este sentido? Pues la verdad que creo que sí. Bueno, he de reconocer que volver, es decir, si me planteasen volver a hacer el doctorado, tengo por momentos ahí una ambivalencia, ¿no? Pero porque es un periodo de mi vida o que creo que de cualquier doctorando que lo experimenta bastante duro, pero creo que lo que te enseña, ¿no?, o la experiencia que te llevas a nivel personal y profesional es muy amplia. Es decir, te hace crecer personal y profesionalmente. Claro, yo creo que debemos animar también un poco a los futuros nutricionistas que existe, digamos, esta vía, que aunque pueda resultar dura, te has llevado, digamos, algo como súper enriquecedor y que creo, ¿vale?, que te da, digamos, experiencia crítica y te estoy hablando de que yo no tengo un doctorado ni nada, pero bueno, siempre como que sois admirados, yo os admiro, la verdad, porque lo que tú dices, ¿no?, es por momentos, siempre como que tienes dudas, ¿no?, de realmente esto valdrá para algo, ¿no? Pues yo sé, yo creo que esas crisis existenciales como que siempre las habéis tenido o las hemos tenido en algún momento, ¿no? ¿Crees que, por ejemplo, también ese perfil más crítico o ese perfil investigador, vamos a llamarlo así, te ha podido ayudar en otras cuestiones que no sean solo nutricionales, ¿no? O si se te ocurre, o también nutricionales, si te han podido, digamos, ayudar en ambas. Pues sí, a nivel personal también, sobre todo porque, bueno, he tenido la suerte de tener un gran equipo en el que he estado en ese grupo de investigación y en la coordinación con el resto de tus compañeros que no siempre pasa, es decir, que al fin y al cabo muchas veces en el ámbito del doctorado o en ese departamento puede haber mucha competitividad, pero he tenido la suerte de formar un gran equipo y llevarme muy buenas personas a mi lado y bueno, y todo a nivel personal y ese crecimiento de la perspectiva un poquito de la vida, de lo que quieres, de lo que no y que estoy muy orgullosa. Mira, solo contarte que hace poquito, bueno, empezamos en Aleris en Palma en septiembre y justo fui a ver una tesis de una compañera a la universidad
y es que relativamente me doctoré en julio y habían pasado unos pocos meses, pero me parecía un mundo. Es decir, lo tenía como ya muy olvidado y era, supongo que el comienzo de un nuevo trabajo, pero que realmente es muy reciente. Sí, yo creo que cuando estás haciendo el doctorado como que el tiempo pasa más despacio, ¿no? Y cuando sales de ahí como que el tiempo ya se acelera y dices, madre mía, pero si hace solo 3 meses que leí la tesis, ¿no? Yo creo que fue un poco esa sensación, ¿no? Efectivamente, me gustó poder ir, ¿no? Mi compañera, pero por otro lado, para volver a decir, ¿no? Lo contenta que podía estar de haber, que hacía unos meses había llegado a la defensa de mi tesis. Yo creo que es positivo, ¿no? De la tesis se sale, ¿no? Se puede decir también. Podemos hacer esa afirmación. Todo llega. Cuando ves ahí que no, pero el deadline, cuando ya te dicen la fecha de una entrega o de la defensa, ya dices, este es el día. Este es el día y a por ello, ¿no? Y yo creo que has aportado un perfil como muy enriquecedor en el Centro Aleris, ya no solo por tu, digamos, experiencia a nivel doctorado, sino por esa actitud crítica, ¿no? Que yo creo que nos hace, digamos, mejorar el resto también de querer un poco más aprender o de leer un poco más acerca de estudios científicos y también de trasladarlo a consulta. Yo quizás aporto más esa parte práctica, ¿no? De decir, bueno, pues mira, yo lo enfocaría así, pero tú a mí me centras y dices, mira, he leído tal y yo creo que eso, formar un grupo, digamos, heterogéneo de personas es lo que más nos enriquece, digamos, desde el Centro Aleris Madrid, Centro Aleris Valencia o Centro Aleris Palma. Así que ha sido un placer tener, digamos, esta charla contigo y ya sabes que estás en tu casa y que si quieres volver a hablar de tesis, doctorados o cosas así, puedes hablar cuando quieras. Muchas gracias, Laura. Es un placer siempre hablar contigo, la verdad. Pues nada, que nos vemos para el próximo podcast. Espero que las mujeres estemos al poder la próxima vez y que sepáis que las mujeres en ciencia son muy valiosas y desde Aleris hemos querido, digamos, potenciar, digamos, esa imagen de que las mujeres también existimos en esos ámbitos. Además de contar lo que nos pasa en consulta y hablar de temas específicos, también esperamos vuestras preguntas. Solo nos las tenéis que mandar por correo, por redes sociales, por teléfono. Podéis entrar en nuestra web www.centroaleris.com o buscar Centro Aleris en Facebook, Instagram o Twitter y ahí os estaremos esperando. Y por supuesto, si queréis hacer cualquier intervención, podéis mandarlo un audio directamente por WhatsApp, más cómodo imposible, al 911 37 38 42. Repito, 911 37 38 42. Muchas gracias por escucharnos y escoger Aleris para aprender sobre nutrición. Hasta luego. Y hasta luego.